Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Alma Sofía Mendieta Mendieta. Soy de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y a lo largo de esta plática les voy a presentar el análisis de la pandemia COVID mediante una cadena de Markov con dos estados. El contenido de esta plática abarca temas preliminares de procesos estocásticos, enfocándonos principalmente en las cadenas de Markov con dos estados. Posteriormente, hablamos de la pandemia COVID como una cadena de Markov con dos estados, damos nuestras conclusiones y las referencias de este trabajo. Iniciemos con los preliminares. ¿Qué es un proceso estocástico? Un proceso estocástico es una colección de variables aleatorias que son indexadas por un parámetro t, al cual se denomina espacio parametral, en donde las variables aleatorias pueden tomar valores dentro de un conjunto S, al cual se le llama espacio de estados. A x sub t se le denomina como el estado del sistema en el tiempo t. Existen dos tipos de procesos estocásticos: los procesos estocásticos a tiempo discreto, que son aquellos en los cuales el espacio parametral toma valores dentro de un conjunto finito numerable, y existen los procesos estocásticos a tiempo continuo, en los cuales el conjunto T toma valores dentro de los números reales positivos. ¿Qué es un proceso de Markov? Un proceso de Markov es un proceso estocástico en el cual suponemos que conocemos el estado presente del sistema y los anteriores no tienen influencia en el futuro. Cumple la igualdad que se encuentra en la parte inferior, donde dice: la probabilidad condicional de que suceda que x sub n más 1 toma el valor de x sub n más 1, dada toda su historia, solo dependerá del estado presente y no de los demás. Para una cadena de Markov es un proceso estocástico que es a tiempo, que tiene un espacio de estados discreto y un espacio parametral discreto. Para una cadena de Markov con dos estados, las variables aleatorias solo pueden tomar dos posibles valores, y un ejemplo es que el espacio de estados sea 0 y 1. A la probabilidad de que una cadena de Markov inicie en algún estado X que pertenece a S se le denomina probabilidad inicial y se denota como pi sub 0 en X. A la probabilidad condicional de que en el tiempo n más 1 la variable aleatoria tome el valor de x sub n más 1, dado que en el tiempo n tomó el valor de x sub n, se denomina como probabilidad de transición del estado x sub n en el estado n al estado x sub n más 1 en el tiempo n más 1, y se denota por la probabilidad de x sub n, x sub n más 1. Como ya lo mencionamos, estamos hablando de una cadena de Markov de dos estados. Entonces existe la probabilidad de pasar de un estado a otro, que son las probabilidades de transición. ¿Cuál es la probabilidad de transición del estado 0 al 1? Pues esta probabilidad viene dada por P. A la probabilidad de transición del estado 1 al 0 se le llama Q. Los, estos, am, las variables aleatorias pueden permanecer en el mismo estado, y puede que la variable aleatoria tenga una probabilidad de transición del 0 al 0 con una probabilidad de 1 menos q, y una probabilidad de transición del estado 1 al 1 con una probabilidad de 1 menos q. Para la distribución de probabilidad, ¿cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria en el tiempo n más 1 tome el valor de 0? Pues tenemos que analizar de dónde viene esa variable aleatoria, analizando que ya sea que en el tiempo n tomó el valor de 0 o en el tiempo n tomó el valor de 1, y viene dada por el principio de multiplicación por estas probabilidades. Como ya conocemos las probabilidades de transición que mencionamos en la diapositiva anterior, pues se sustituyen los valores. Además, cabe recalcar que la probabilidad de que la variable aleatoria en el tiempo n tome el valor de 1 es igual a 1 menos la probabilidad que la variable aleatoria en el tiempo n tome el valor de 0. Factorizando y haciendo uso de álgebra, podemos saber que la probabilidad de que en el tiempo n más 1 la variable aleatoria tome el valor de 0 está dada por estas probabilidades. En particular, si analizamos el caso n igual a 1, conocemos la probabilidad en el tiempo 0, que es la probabilidad inicial, entonces viene dada por estas probabilidades. Para la probabilidad en el tiempo 2, pues va a venir dada por la probabilidad de que en el tiempo 1 tome el valor de 0, y esto viene dada por estas probabilidades. En general, por inducción matemática y usando progresión geométrica, obtenemos que la probabilidad de que la variable aleatoria en el tiempo n tome el valor de 0 viene dada por estas probabilidades. De misma manera y de manera similar, se puede analizar que la probabilidad de que la variable aleatoria en el tiempo n tome el valor de 1 está dada por esas probabilidades.
Ahora, si sabemos que P y Q no son iguales ni a 0 ni a 1, entonces su sumatoria va a ser menor que 2 y mayor que 0. Por lo tanto, el valor absoluto de 1 menos P menos Q es menor que 1. En un caso en específico, cuando n tiende a infinito, en las ecuaciones anteriores podemos ver que 1 menos p menos q, cuando n tiende a infinito, se acerca a cero. Por lo tanto, la probabilidad de que la variable aleatoria en el tiempo n tome el valor que es cero, dado que n tiende a infinito, viene dada por q sobre p más q. Y la probabilidad de que en el tiempo n la variable aleatoria tome el valor de 1 cuando n tiende a infinito, viene dada por P sobre P más Q. Ahora hablemos de la distribución conjunta, que puede ser expresada además en términos de la función de transición y de la distribución inicial. Hablemos en el caso particular para n igual a 2. ¿Cuál es la probabilidad de que sucedan 3 eventos conjuntos? Pues usando el principio de la multiplicación, obtenemos que viene dada por estas probabilidades. Además, haciendo uso de las probabilidades condicionales que ya conocemos, esto viene dado por la probabilidad inicial en x sub 0, la probabilidad de transición de x sub 0 a x1 por la probabilidad de transición de x sub 1 a x sub 2. Por inducción matemática también podemos analizar la probabilidad de transición em, la probabilidad de que sucedan n eventos conjuntos. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que sucedan n eventos conjuntos? Pues viene dada por la probabilidad inicial, por la probabilidad de transición de un estado a otro. Ahora, la probabilidad de transición tras n pasos. Esto quiere decir que es la probabilidad de ir de x a y tras n pasos y viene dada por estas sumatorias anidadas. Para el caso particular en n igual a 2, para la probabilidad en un paso viene dado como la probabilidad en un paso de pasar de x a y la probabilidad en 0 pasos de pasar de x a y es 1 si x es igual a y 0 en otro caso. Para las cadenas de Markov de dos estados podemos analizar por medio de dándole valores a la probabilidad inicial, ya sea que pi sub 0 está en 1 o en 0. Se sustituye y entonces para una cadena de Markov de dos estados, el análisis de la probabilidad de transición tras n pasos de un estado a otro viene dada por estas probabilidades. La probabilidad de transición de el estado 0 al estado 0 tras n pasos viene dada por esta probabilidad. La probabilidad de transición del estado 0 al estado 1 tras n pasos viene dada por estas probabilidades. A la probabilidad de transición del estado 1 al estado 0 tras n pasos viene dada por estas probabilidades y la probabilidad de transición del estado 1 al estado 1 tras n pasos viene dada por estas probabilidades. Ahora hablemos de la pandemia COVID como una cadena de Markov de dos estados. ¿Qué es una epidemia? Una epidemia es una enfermedad que se encuentra en una zona geográfica determinada en un tiempo determinado. Algunos ejemplos son el dengue, ébola y tuberculosis. Para la pandemia es una enfermedad que se extiende, es aplicable a cualquier epidemia que se extiende ampliamente y también se denomina como enfermedad de todos los pueblos. Algunos ejemplos son la peste negra, viruela, gripe española y la pandemia COVID-19. ¿Pero qué es la pandemia COVID-19? La pandemia COVID-19 está derivada del virus SARS-CoV-2 y es causante de un síndrome respiratorio agudo. El primer caso fue identificado en la ciudad de Wuhan, China, en el año del 2019 y después se extendió ampliamente generando una pandemia. A lo largo de la pandemia, la población se pudo dividir en susceptibles, enfermos sintomáticos o asintomáticos, muertos por la enfermedad y recuperados. En relación con la pandemia, pues la pudimos dividir en dos grupos, ya sean los de los susceptibles, que son todos aquellos que están propensos a enfermarse, y los contagiados, que son los portadores del virus. Aquí en los susceptibles tenemos a las personas susceptibles y a las recuperadas, y en contagiados a los sintomáticos y asintomáticos. Entonces, si consideramos la probabilidad de que una persona se contagie
en el siguiente periodo. Cuando decimos periodo podemos referirnos a una semana, depende solamente de su exposición al virus en el periodo anterior. Entonces, es posible modelar esta enfermedad como una cadena de Markov de dos estados, donde el estado 0 corresponde a que una persona esté contagiada y el estado 1 que una persona esté susceptible. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de transición de pasar del estado 0 al estado 1? Pues esta probabilidad viene dada por 2/3. A la probabilidad de permanecer en el estado de contagiado es de 1/3. A la probabilidad de transición del estado de susceptible a enfermo de 1/3 y a la probabilidad de permanecer susceptible de 2/3, con una probabilidad inicial de iniciar enfermo de 1/3 y con una probabilidad inicial de iniciar susceptible de 2/3. Hablemos ahora de la distribución de probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de que tras 156 periodos una persona esté enferma? Cuando nos referimos a 156 periodos, hablamos de 156 semanas que equivalen a 3 años, pues la probabilidad de que tras 156 periodos una persona esté enferma o contagiada es de 1/3. La probabilidad de que una persona tras 156 periodos esté susceptible es de 2/3. Ahora, con la distribución conjunta, analicemos un caso en específico. ¿Cuál es la probabilidad de que, dada que una persona inició contagiada, en el segundo periodo estuvo contagiada y en el tercero se recuperó, pues este evento sucede con una probabilidad de 2/27? Ahora, para una función de transición en n pasos, lo vemos de esta manera. ¿Cuál es la probabilidad de que una persona que inicia en el estado de susceptible tras 156 periodos esté contagiada? Esto sucede con una probabilidad de 1/3. La probabilidad de que una persona inicie contagiada y tras 156 periodos esté contagiada sucede con una probabilidad de 1/3. La probabilidad de que una persona inicie contagiada y tras 156 periodos esté susceptible sucede con una probabilidad de 2/3 y la probabilidad de que una persona esté susceptible y tras 156 periodos continúe susceptible es de 2/3. La conclusión de este trabajo es que bajo ciertas suposiciones hemos podido considerar el comportamiento de la salud de cada persona en relación a la pandemia COVID como una cadena de Markov estocástica, con dos estados. Específicamente, consideramos que en determinado momento cada persona está infectada, ya sea sintomática o asintomática, o susceptible, no se ha contagiado o se recuperó. Hasta el momento, hemos obtenido la distribución de probabilidad de dicho proceso estocástico, la distribución conjunta y la probabilidad de transición. Estas son las referencias que ocupé para realizar la investigación y muchas gracias por su atención.